Bienvenidos a todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos a este nuevo programa de Adiós con Amor. Gracias a todos aquellos que nos vieron en el programa anterior, en el programa de inicio. Me da mucho gusto continuar con ustedes con esta inquietud de esta página de Laudato Deum Radio. Gracias a todos ustedes que nos vieron. Tenemos ya 4,770 visualizaciones y tenemos 355 suscriptores, lo cual nos da mucho gusto que nos brinden su apoyo con su like también. Les recuerdo el teléfono de nuestra página: 664-412-6177, para que ahí nos escriban o nos manden mensajes o nos llamen con sus dudas, inquietudes sobre nuestro tema. Vamos a tener diferentes temas sobre este programa y cualquier inquietud de parte de todos ustedes, esperamos nos los manden para tener esa interacción con ustedes y poder resolver sus dudas a la brevedad posible en los siguientes programas. Si no es en vivo, entonces los respondemos en los siguientes programas con mucho gusto. Y también este programa lo pueden ver todos ustedes por las diferentes redes sociales, que son TikTok, Instagram, YouTube, Facebook, y también pueden escucharnos en Seno FM y descargar ahí en tu celular esta aplicación y escucharnos en todos los lugares a donde vayas. Ahí nos puedes escuchar con tranquilidad o repetir incluso el programa si les interesó mucho un tema. Y pues muchas gracias a todos ustedes. El día de hoy vamos a empezar con el programa que hoy quisimos poner como título: que conozcan ustedes lo que significa tanatología. Si vamos a hablar sobre esta inquietud que todos tenemos sobre el proceso de la trascendencia de nuestros seres queridos a un plano espiritual, pues es importante que conozcan la disciplina que nos ayuda mucho a ir entendiendo este proceso tan difícil y doloroso, que es cuando nuestros seres queridos trascienden al plano espiritual. Y quiero iniciar con una frase, como una frase que nos puede ayudar en este proceso, y que dice así: cuando te toca, aunque te quites, y cuando no te toca, aunque te pongas. ¿Qué significa esta frase? Significa que todos tenemos una fecha, una hora, un lugar para trascender el plano espiritual. Y entonces, en ocasiones, como ustedes han visto, sobre todo ahora en las redes sociales, hay muchos videos en donde vemos accidentes, sobre todo de vehículos, en donde se ven muy aparatosos los accidentes y la gente a veces pues sale sin ningún rasguño. Y entonces, aunque se ponga en el lugar del accidente, si no le toca, no le va a pasar nada. Y en cambio, cuando ya le toca a la gente, aunque se esconda, cuando ya nos toca nuestra hora, aunque nos escondamos de la huesuda, esta nos va a encontrar, tarde o temprano nos va a encontrar, y entonces nada podemos hacer ante esa fatalidad, pues que ya nos toca la hora. Entonces, por eso esta frase de que cuando te toca, aunque te quites, y aunque no te toque, y cuando no te toca, aunque te pongas. Entonces, iniciamos pues con esa frase. Espero les haya servido esta pequeña reflexión, y también nos puede ayudar esta pequeña reflexión con esta frase de que a veces es inevitable el momento. Entonces, si es inevitable, entonces debemos de estar tranquilos y no estarnos angustiando para ese momento que va a llegar, sino que hay que vivir la vida como si nada pasara y esperar su momento al azar cuando suceda y disfrutar de esta vida con tranquilidad. No hay que preocuparnos de ese momento. ¿Qué significa tanatología? Bueno, esta palabra significa tanatos, que es muerte, y logos, tratado, y en una palabra muy simple es el estudio de la muerte, pero engloba muchos conceptos.
Aparentemente, pues es así en forma muy sencilla, en tanatología, el estudio de la muerte, pero al estudiar la muerte implica muchas cuestiones biológicas, muchas cuestiones sociales, culturales, como ustedes se van a ir dando cuenta con el transcurso de los programas. Vamos a ver en tantas disciplinas y ciencias que impacta el tema de la tanatología y en donde es una disciplina que ayuda a todas estas ramas de la ciencia y del ser humano. Entonces, van a ir viendo que no solamente engloba este simple concepto del estudio del proceso del morir, sino que es en virtud de que estudia el ser humano es tan complejo, es tan multifacético que, que nos vamos a sorprender en todas las ramas que impacta la tanatología. Y espero que les empiece a gustar. Miren, una de las ventajas que tiene la tanatología es que nos va a ir cambiando muchos conceptos erróneos que tenemos nos han enseñado y nos han inculcado a través, pues, del tiempo y que de alguna manera, pues, a veces son datos equivocados. La tanatología nos va a ayudar a ver la perspectiva del vivir y del morir de una manera distinta. Y fíjense, hay cuestiones tan interesantes que la mente es tan poderosa que nos hace pensar cosas erróneas. Y podemos ver una simple cosa tan sencilla. Les voy a poner un ejemplo. Miren, aquí tengo dos velas de diferente tamaño. Entonces, si yo escondo la más grande, esta la más pequeña, ustedes la pueden ver en el tamaño que ustedes quieran, en la dimensión. Miren, si la acerco a la cámara o la disminuyo, se va a ver más chica o más grande. Igual esta que está más grande que esta, pues también si la acerco a la cámara o la alejo, se ve de diferente tamaño, ¿sí? Incluso estas mismas velas que son de diferente tamaño, pudiera llegar en un plano que casi están igual del mismo tamaño. Si se fijan, todo es dependiendo de la perspectiva con que la veamos y desde dónde la vemos. Y así, quiero que ustedes imaginen que en este programa vamos a aprender a ver el proceso del morir de una perspectiva muy agradable, menos terrorífica, de una manera más tranquila y con una perspectiva más benevolente o menos agresiva como la conocen algunas personas. Y con esa perspectiva, si ustedes me permiten, les voy a hacer otro ejemplo. Miren, si a ustedes les dijera ahorita que aquí a mi lado tengo un ataúd, les impresionaría, incluso dirían que estoy loco, que cómo es posible que aquí en este espacio donde estoy grabando pudiera yo tener un ataúd y, y y, y, y si se los muestro, solamente así me lo van a creer. Se los voy a mostrar para que vean la perspectiva de lo que es la mente tan poderosa cuando vemos el proceso del morir. La voy a levantar un poquito, aquí lo tengo. Mire, lo tengo en mi mano. Ustedes se pueden imaginar de qué tamaño puede ser, para que vean la perspectiva de lo que es tan poderosa que es la mente, que un concepto, una idea del proceso del morir puede ser diferente según la perspectiva con la que lo quieres ver. Y entonces, ustedes pueden observar este tipo de instrumentos que nos facilitan la explicación de lo que puede ser esta disciplina de la tanatología, de cómo puedo yo, en mi mente, ese miedo que le puedo tener a un ataúd, cuando pensamos en el ataúd, pensamos oh, inmediatamente en la muerte, pero con la perspectiva que queremos plantear en este programa, queremos que ustedes empiecen a ver el proceso del morir de una manera distinta, de una manera, si se puede decir, más agradable, más, mm, menos agresiva, menos triste, menos terrorífica. Y, y yo les voy a demostrar con el paso de los programas que sí podemos ver el proceso del morir de una manera distinta como la concebimos, como la hemos visto últimamente o como nos la han enseñado nuestros antepasados. Y,
Y obviamente, pues, si yo les mostrara el interior, van a ver ustedes, este ataúd yo lo conseguí por ahí, que es en tiempos del Día de Muertos, unas semanas previas, los venden en los mercados como una manera, como una parte de la cultura mexicana, en donde le ponen este hilo y le jalas, y entonces aparece, sí, así, lo voy a ver si se puede ver aquí en la cámara, le jalas y aparece pues el supuesto, el supuesto elemento que debe de estar adentro, que suponemos que debe estar adentro, pero ven ustedes, bajo esta perspectiva, la gente se divierte. Así somos los mexicanos. Nos reímos de la muerte de diferentes maneras, ¿sí? Porque es parte de del miedo que le tenemos. Y parece contradictorio, pero a veces ese miedo nos hace reír, nos hace hacer bromas, nos hace ver o nos queremos burlar de la muerte a manera de que no nos dé tanto miedo. Es una perspectiva muy interesante del mexicano con esta cultura de la muerte. Y este juguete, le podemos llamar así, este, nos puede ayudar a interpretar el sentimiento del morir como una manera, pues como ya les dije antes, menos agresiva. Y por eso es que les digo, todo está en la mente. La mente es tan poderosa que algo triste lo podemos ver incluso como algo alegre. Y nada más, con mucho respeto, les voy a hacer este planteamiento. El negocio de las funerarias, para los dueños, con todo respeto lo digo, para los dueños lo ven diferente que para los que lo van a comprar el ataúd. Para ellos es un negocio y es una forma de vida del sustento de su familia. Y entonces pudiéramos incluso pensar que para los dueños de la funeraria les da gusto o por lo menos les beneficia que la gente fallezca. Vean ustedes cómo es la perspectiva según las circunstancias y según los beneficios. Y con este ejemplo, les planteo el beneficio que podemos encontrar al estudiar la tanatología. Y obviamente ya existe mucho material en Internet. Ustedes nomás le ponen la palabra tanatología y ya les va a aparecer muchísimo material. Es increíble el material que existe actualmente, en donde ustedes pueden encontrar mucho material. Aquí, con su servidor, nada más podrán escuchar algunos comentarios y algunas ideas como las que les acabo de plantear de una manera distinta, pero en Internet van a encontrar muchísima información si les interesa aprender. ¿Y en qué les va a ayudar? ¿En qué les va a beneficiar estudiar o leer o escuchar sobre este tema? Bueno, les va a ayudar muchísimo, entre otras cosas, a disminuir, si tienen algún miedo a la muerte, les va a disminuir ese sentimiento de miedo. Van a encontrar un sentido más profundo, intelectual, más humano, más espiritual respecto al proceso del morir. Y entonces les va a cambiar mucho la perspectiva cuando empiecen a estudiar esta materia, que le empiecen a leer. Hay mucho material, como ya les dije. Existen muchos libros ya de tanatología. Hace 30 años, pues había poco material, no se encontraba porque incluso no existía el Internet. Y para los que nos adentramos a esta ciencia, nos costaba mucho trabajo encontrar material. Ahora ya existe muchísimo. Y les voy a mostrar, les voy a mencionar nada más algunos títulos de libros en los cuales ustedes pueden encontrar material. Hay muchos, pero de los que yo tengo, pues, y que he consultado para estos programas, pueden ustedes encontrar, por ejemplo, Elizabeth Kubler-Ross, que se llama Una luz que se apaga. Ahí va, tiene varios títulos, pero algunos de ellos que tengo aquí a la mano es Elizabeth Kubler-Ross también. Se llama el título Sobre la muerte y los moribundos. Tengo otros más por acá, nada más por mencionar algunos, porque son muchos. Del doctor Bruce Goldberg, Morir en paz. Está este otro de Un buen morir, de Daniel Bejar. Hay una de una autor mexicana que es Marta Alicia Chávez, Todo pasa y esto también pasará, ¿sí? Y pues aprovecho el momento
para mostrarles. En pantalla les va a aparecer este otro libro de tu servidor que utilicé, pues consulté varios autores como los que ya mencioné para escribir también este libro que es de su servidor, que es 318 preguntas y respuestas de tanatología y que pues de alguna manera es un resumen de la consulta de varios autores y que ustedes pueden encontrar a base de preguntas y respuestas que consideré que era un poco más agradable y más fácil de digerir para las personas que se están iniciando en este tema de la tanatología. Y entonces, pues si por ahí lo pueden adquirir, si nos pueden llamar incluso al teléfono de aquí del programa, que es el 664-412-6177, para poder preguntar por ahí dónde lo pueden adquirir o cómo lo podemos hacer llegar hasta donde ustedes se encuentren, si les interesa y pueden encontrar pues muchas preguntas y respuestas sobre este tema del, del proceso del morir. Y pues, como les acabo de mencionar, hace muchos años las personas pues no tenían una preparación sobre el tema del morir y pues obviamente tenían que enfrentar a, las pérdidas de sus seres queridos pues en forma natural y sin ninguna ayuda profesional. Entonces, este, es triste que en aquella época pues la gente no tenía una ayuda profesional. Ahora con el avance de la tecnología del internet y como ya mucha gente nos dedicamos a esta ciencia, pues ya hay muchas formas de ayudarle a la gente con la tanatología y con las personas que nos dedicamos a darles una orientación a las personas. Yo me imaginen ustedes hace muchos años cómo operaban a la gente sin anestesia y pues imagínense el dolor que tenían que pasar cuando se enfermaban y tenían que hacerles una cirugía. Ahora, con el avance de la ciencia y de la tanatología, pues podemos hacer un proceso de duelo más fácil de digerir, con el menor dolor posible, e incluso pues ahora ya podemos entender más ese proceso de la vida y la muerte. Y hacemos una pausa, vamos unos pequeños mensajes, y si ustedes me permiten su asistencia y su atención a este programa, ahorita seguimos. La Biblia en Lucas 1:43 dice que María es madre de Dios. Lo que para nosotros María es importante. ¿Por qué María es importante? No, pues imagínense, me trajo el regalo más grande que pueda existir para un cristiano. Me trajo al Salvador del mundo. A veces sentimos que lo que hacemos es tan solo una gota en el mar, pero el mar sería menos si le faltara una gota. Madre Teresa de Calcuta. Pues muchas gracias por continuar con su atención. Regresamos a este programa, Adiós con Amor. Les repito el teléfono del programa, 664-412-6177. Ahí nos pueden mandar sus inquietudes, sus dudas, lo que quieran que comentemos aquí en este programa, con mucho gusto, a la mayor brevedad. Aquí estamos a sus órdenes. Y pues como les decía en el bloque anterior, este, que hoy en día existen tanatólogos que, que desgraciadamente la gente desconoce de su existencia y pues me da mucha tristeza que todavía la gente no
pida ayuda para los procesos de duelo, en donde incluso algunos duelos pues no les permite incluso ir a trabajar porque pues no se encuentran en condiciones físicas ni de atención para poder ir a trabajar. Incluso se maneja la posibilidad que se considere ya como una incapacidad para ir a trabajar y justificable. Entonces, les decía que a mí me da mucha tristeza que ya habiendo muchos tanatólogos, la gente todavía no acuda, no tenga la confianza para pedir su ayuda profesional, porque se quitarían, pues sería de gran ayuda, el tener esa ayuda profesional de los tanatólogos. Y con, e- si alguno de los que me escuchan ya han sido atendidos por un tanatólogo, me van a dar la razón. Me van a dar la razón, la gran diferencia de cuando enfrentamos un duelo en forma natural, sin ninguna ayuda, a la forma de enfrentarlo cuando un tanatólogo nos ayuda a hacer el proceso de duelo. Y fíjense que el uso de la tanatología a través del tanatólogo eh, se puede ayudar al enfermo incluso este, cuando inicia su etapa de enfermedad. Lo ideal para un enfermo que empieza a recibir atención médica, sobre todo en algunas etapas terminales, este, la mejor ayuda que puede recibir un enfermo es de un tanatólogo, claro, obviamente también de los médicos, pero en la etapa emocional, los tanatólogos podemos hacer una gran labor con los enfermos y con sus familiares incluso. Hay muchas actividades y muchas técnicas que se pueden utilizar con los enfermos terminales para que su proceso de duelo y tristeza sea diferente, sea más llevadera, incluso que tenga calidad de vida en los últimos momentos y, si se puede, calidad de muerte. ¿Y cuándo se puede llamar calidad de muerte? Les adelanto una parte, este, que es cuando el paciente se le olvida su enfermedad por un ratito. Eso podemos considerarlo como una calidad de muerte, cuando el enfermo está tranquilo, disfruta de la vida en sus últimos momentos y que incluso se le olvida hasta su enfermedad. Entonces, ese es uno de los ejemplos en los cuales el tanatólogo puede ayudar muchísimo a la gente, incluso pues también a los familiares. Y a los familiares se les puede ayudar antes y después del evento, ¿sí? ¿Por qué? Porque el trabajo del tanatólogo no solamente termina cuando ya el enfermo falleció, sino incluso cuando después los familiares se van a encontrar pues con la tristeza de que ya no van a poder ver a su familiar, ya no van a poder platicar con él. Y entonces se van a encontrar con esa ausencia, con ese vacío emocional de su ser querido que ya no va a estar con ellos. Y entonces ahí entra el trabajo profesional de un tanatólogo, de poderlos atender en el momento más difícil y poder incluso ayudarles para que inicien nuevamente a una vida normal. Esa es la finalidad del tanatólogo, que les ayude de tal forma que lleguen a tener una vida normal. Claro, van a seguir recordando a su ser querido de una manera triste, eso es normal por un tiempo, pero no es lo mismo aventarse ese proceso en forma natural sin ninguna ayuda a llevar ese proceso de una manera orientada, dirigida, con técnicas profesionales, con conocedores de la situación, que sería más llevadera, pues de una manera más tranquila y entendiendo los procesos, ¿no? Porque además a los familiares les quedan muchas inquietudes y ahí los familiares a veces sufren por circunstancias incluso hasta erróneas, y les voy a poner un ejemplo. Me ha tocado atender personas en donde me dicen, oiga, la gente me dice que no debo de llorarle a mi ser querido porque él no descansa. Si yo le lloro, él no descansa. Y pues a mí me preocupa eso y pues yo la verdad no quisiera llorar, pero para que no sufriera en donde se encuentre mi ser querido, pero pues no lo puedo evitar. Me da mucha tristeza su ausencia y pues se me salen las lágrimas y el llanto. Y la gente piensa efectivamente que el ser querido no descansa si la persona, su familiar está llorando en la tierra. Yo les aconsejo a estas personas
que lloren, que si les nace llorar, se desahoguen y que lloren todos los momentos y en todas las ocasiones en que sientan la necesidad o las ganas de llorar. Y yo les digo que el familiar que está en el lugar donde se encuentre, según nuestras creencias, vamos a suponer para los que somos católicos, sabemos que nuestro familiar está en un lugar muy hermoso, podemos suponer que está en el cielo, y entonces eh, yo no me puedo imaginar a mi ser querido que está en el cielo preocupándose porque yo estoy llorando, porque yo le estoy llorando, y yo no me imagino que él no descanse en el cielo si yo estoy llorando aquí en la tierra. Eh, Mucha gente nos imaginamos a nuestros seres queridos todavía con sentimientos humanos y por eso creemos que están sufriendo porque nosotros estamos llorándoles, pero no es así. Recuerden que nuestro ser, mi ser querido, pues ya no tiene un cuerpo humano, ya no tiene sentimientos humanos, es un espíritu, es una energía y por lo tanto ya no tiene esos sentimientos de tristeza, de preocupación, como nosotros creemos de que si yo le estoy llorando no va a descansar. Claro que va a descansar. Él ya está en el descanso eterno, donde él se encuentra, ya está descansando perfectamente de las delicias de estar, imaginemos los que somos creyentes, de que está en los brazos de Dios, en la presencia de nuestro Creador, en la presencia de nuestros ángeles, de todos los seres queridos que ya fallecieron. Este, para mí, yo me imagino a mis seres queridos en una gran fiesta, entonces, pues no me debo yo de preocupar si yo lloro y que él no descanse. Mi lógica me dice que sí va a descansar, ¿sí? Que sí descansa, y por lo tanto, si a mí me nace llorar, biológicamente las lágrimas ayudan muchísimo al descanso, es un bálsamo que nos alivia nuestras penas. Por lo tanto, les digo, esta materia de la tanatología nos va a ayudar con el ejemplo que les acabo de mencionar, nos va a ayudar muchísimo a cambiar esa perspectivas, ideas, esas ideas equivocadas que tenemos sobre estos temas de que la gente dice. Otro de los temas que nos puede ayudar, les voy a adelantar esta parte, que nos puede ayudar el estudio de la tanatología, es, por ejemplo, la idea de que mucha gente piensa que el morir duele. Es una idea equivocada y digo, y me da tristeza que mucha gente todavía lo siga creyendo. Cuando es tan, tan lógico, si nos vamos a través de la lógica y la ciencia, la muerte no duele. Les voy a explicar por qué. En el momento en que las personas mueren, se desconecta toda energía, todo sentimiento, es decir, en el momento en que mueres, ya no tienes ningún sentimiento, ya no tienes ningún dolor, ya no piensas, ya no sufres como un ser humano. Es decir, que precisamente la forma en que los doctores pueden probar que una persona está muerta es porque ya no siente. Incluso hay algunos que hacen las pruebas de picarles con una aguja en la piel, en las manos, en las piernas, precisamente para comprobar, algunos así lo hacen, para comprobar que ya no siente, que ya falleció. Y entonces es una forma, digo, por lógica se entiende que es una persona, o estás vivo y sientes, o estás muerto y no sientes. Es decir, es una línea muy delgada entre el estar vivo y el estar muerto, y por lo tanto la lógica nos dice que el morir no duele. Algunas personas confunden las enfermedades dolorosas que después te ocasionan la muerte, pero entonces no hay que confundir lo que es la enfermedad con lo que es ya la muerte en sí. ¿Por qué? Porque la gente precisamente por eso se equivoca y piensa que la muerte duele, porque piensa en la enfermedad que le provocó la muerte. Entonces, entiéndase eso. No es lo mismo la enfermedad que sí, que algunas sí duelen, sí, algunas no son atendidas, pero ahora con el avance de la ciencia, pues ya hay muchas formas de quitar el dolor, ¿no? Ahí, ya hay muchas medicinas como la morfina que nos puede quitar el dolor de una enfermedad muy grave. Entonces, ya es muy rara la gente que se avienta una perdón, con dolor. Y es lo mismo que les decía yo hace ratito.
que es muy triste que todavía la gente se aviente sus procesos de duelo sin una ayuda profesional como es un tanatólogo. Y es equivalente a aventarte una enfermedad dolorosa sin ningún calmante, sin ningún medicamento que te quite el dolor. Entonces, pues si estamos en esta época tan moderna, ¿por qué no utilizar las ciencias, las disciplinas que nos permiten facilitarnos que nuestra vida sea más agradable y menos dolorosa? ¿Sí? Y entonces, precisamente esta ciencia de la tanatología es una ciencia que nos ayuda a que nuestro proceso de tristeza, de duelo, de pérdidas de nuestros seres queridos sea más llevadero, sea menos doloroso. ¿Sí? Y fíjense que hay varios autores, varios tanatólogos, escritores que utilizan en sus libros la idea de la mariposa. Y ya lo había platicado yo en otros programas, incluso en El Camino del Señor, creo que por ahí también comenté en una entrevista que me hicieron sobre por qué se utiliza la mariposa, incluso también en en el logotipo que tenemos de este programa de Adiós con Amor, aparece una mariposa, y ya lo había explicado también en el programa anterior, pero les repito para los que no nos han visto en ese programa y que los invito a que em- también vean el programa inicial, el anterior, busquen por ahí en nuestra página de Laudato Dem Radio, por ahí aparece también en todas nuestras plataformas y en las redes sociales que tenemos. Ahí pueden encontrar también el link del programa anterior, y ahí también lo explico los símbolos del programa, y entre ellos la mariposa. Y lo comento porque amplío esta explicación del por qué el de la mariposa. Y la primera vez que yo leí en un libro sobre el dibujo de la mariposa y el símbolo que puede ayudarnos en el tema de la tanatología, yo lo leí en un libro de la tanatóloga Elizabeth Kubler-Ross, que es una de las pioneras de esta ciencia de la tanatología. Ahí lo leí yo y me gustó mucho esa idea, porque ella explicaba en una forma muy bonita que la mariposa se simboliza mucho como si fuéramos como el ser humano, en donde cuando la mariposa antes de crecer y transformarse en una mariposa, pues su proceso es el ser un gusano, y inicia como un gusano en donde se arrastra de una manera simbólica. Podemos imaginarnos que el ser humano es como un gusano en donde se arrastra por la tierra o vive un tiempo en la tierra, y entonces el capullo la mariposa cuando nace, al transformarse del gusano a la mariposa, deja su capullo, y en una forma simbólica podemos pensar que el ser humano, al dejar su cuerpo, al morir, de ese capullo pudiera ser el cuerpo humano, en donde lo dejamos en la tierra, como la mariposa deja el capullo para transformarse en en un insecto maravilloso, hermoso, con sus alas grandísimas que le permiten volar a donde quiera quiera ir, por los campos, por los bosques de este planeta, disfrutando de la naturaleza. Y el ser humano, en una forma simbólica, podemos imaginar que el momento de transformarnos en un ser espiritual, en un ser de luz, podemos dejar nuestro cuerpo, que es el capullo, y empezar a transformarnos en un ser espiritual como una mariposa, en donde podemos formar parte ya de la naturaleza en, en una energía o en un alma. Si algunos incluso lo podemos, lo interpretan como si las personas al morir, del cuerpo se desprende su alma o su energía, y entonces al convertirse en una energía, pues forma parte de todo el universo, y en donde ya nada nos detiene, y en donde volamos a donde queramos. Y en este caso, pues los seres humanos, algunos nos imaginamos que volamos hacia el cielo, al encuentro de nuestro creador, y de esa forma suena un poco menos triste el proceso del morir. Y entonces por eso el símbolo de la mariposa lo utilizan la mayoría de los tanatólogos, que es una forma más benévola de explicar el proceso del morir. Y a mí me gustó
esa explicación que da Elizabeth Kubler-Ross en su libro sobre la mariposa. Y pues yo también en mi libro quise también plasmar esa mariposa a manera de que de que la gente lo vea menos triste el proceso del morir. ¿Sí? Entonces, ¿qué, qué, qué nos puede en la tanatología, cuál es el sentido, cuál es el objeto de estudio de la tanatología? Y bueno, eh, algunos autores mencionan que el estudio de la tanatología, perdón, es el objeto más importante es el enfermo. Y sobre todo, algunos se enfocan mucho en el paciente terminal, que es aquella persona que le han detectado una enfermedad grave de la cual no se va a recuperar. Y entonces ahí es donde entra en acción la disciplina de la tanatología para poder auxiliarlo a él y a sus seres queridos para que su proceso de su enfermedad sea, como ya los dije antes, más llevadera, más agradable, e incluso, perdóneme que me atreva a decirlo con la experiencia que tengo, pudiera ser hasta, pues, en una forma más espiritual, pudiera ser un proceso eh, de crecimiento, un proceso donde al saber que te encuentras en tus últimos momentos, pues es una forma de hacer crecer tu fe. Eh, yo me he encontrado casos en donde las personas encuentran una tranquilidad cuando son más espirituales. Incluso Elizabeth Kubler-Ross también lo menciona en sus libros, en donde dice que ella con la experiencia que tuvo al entrevistar a varios enfermos terminales, la mayoría pues lo que encontraba era, lo que más les ayudaba era sus creencias, su espiritualidad, para estar tranquilos en los últimos momentos. Y yo tengo la confianza y estoy casi seguro por mis creencias que lo que más nos puede ayudar, y esto les puedo decir a los que nos escuchan, lo que más les puede ayudar y nos puede ayudar a nosotros a estar tranquilos en los últimos momentos es nuestra fe. La fe de que no se termina todo aquí en la tierra, de que hay algo mucho mejor, más hermoso, más tranquilizador en la vida eterna. Y pues, si me permiten, hacemos una pausa, vamos a unos pequeños mensajes y ahorita regreso, espero contar con su presencia para continuar con esta charla que espero sea de su agrado. La Biblia en Lucas 1:43 dice que María es madre de Dios. Lo que para nosotros María es importante. ¿Por qué María es importante? No, pues imagínense, me trajo el regalo más grande que pueda existir para un cristiano. Me trajo al Salvador del mundo. A veces sentimos que lo que hacemos es tan solo una gota en el mar, pero el mar sería menos si le faltara una gota. Madre Teresa de Calcuta. Muchas gracias por continuar con su atención en este programa. Adiós con amor. Continuamos. Espero que sea de su agrado y de su interés estos temas que estamos platicando. Mi único interés también personal es de que les guste, que les ayude sobre todo y que pues de alguna manera este,
el día de mañana les beneficie en su crecimiento espiritual y que le tengan menos miedo al proceso del morir. Este, la finalidad de la tanatología, pues es, como ya les dije, ayudarle al enfermo terminal y a sus familiares a tener una calidad de vida en sus últimos momentos. Como ya lo dije, si es posible, tener calidad de muerte. Y pues para ello se necesita mucha paciencia, sobre todo mucho amor al prójimo, ¿sí? Para los que somos tanatólogos necesitamos mucho amar a nuestro prójimo para podernos dedicar a ayudarles, tenerles paciencia, porque en algunas ocasiones, pues, algunos enfermos, este, ya, tienen muchas dudas, muchas inquietudes, incluso algunos, pues, ya hasta, pierden la conciencia, y pues tenemos que tener paciencia para esperarlos y para poder resolverles todas sus dudas y todas sus inquietudes. Y también a sus familiares, porque acuérdense que están en una etapa muy difícil, este, emocional y espiritual. Ya en sus últimos momentos, las personas, pues obviamente, a veces se desesperan. Por eso les digo que el tanatólogo tiene que ser muy empático con los enfermos terminales y con los familiares. Pero es más triste no tener una ayuda, no tener un tanatólogo a la mano, como algunos creyentes es muy triste que hay enfermos que quieren un sacerdote y pues no lo encuentran. A veces es difícil conseguir un sacerdote para confesarse en los últimos momentos cuando sienten pues que están muy graves. Y me ha tocado pues ver algunos familiares de enfermos graves que andan tratando de localizar un sacerdote y en los últimos minutos. Igual, este, los tanatólogos, pues a veces también tenemos mucho trabajo y a veces no podemos atender a todas las personas que nos llaman. Por eso les digo que si pudieran atenderse antes, con tiempo, sería excelente. Prever algunas circunstancias como, pues si ya le detectaron una enfermedad grave, pues empezar, buscar a un tanatólogo, aparte pues de una atención médica, claro está. Y el tanatólogo debe ayudar al enfermo también a que esté tranquilo, incluso pues si le puede ayudar con, como ya les dije antes, a muchas ideas equivocadas, porque posiblemente el enfermo piense que le va a doler morirse, y entonces con la explicación que ya les di hace rato, le puede ayudar mucho a estar tranquilo. Otra de las cosas que le preocupa mucho al enfermo terminal es qué hay después de la muerte, ¿sí? ¿Qué viene después de la muerte? Esa es una de las angustias terribles que tienen la mayoría de los enfermos y también de los familiares, pero aquí el más preocupado pudiera ser el enfermo terminal. Entonces, los tanatólogos debemos orientarlos desde una perspectiva según la creencia del enfermo, ¿sí? A veces no es tanto de la creencia del tanatólogo, es de la creencia espiritual que tenga el enfermo. Entonces, pues la mayoría de los que yo he atendido, pues son católicos y entonces, este, se les explica desde el punto de vista de la religión católica que a donde él va a ir a un lugar muy hermoso en donde va a ser recibido por nuestro Creador, por nuestro Padre Dios. Eso le debe dar tranquilidad. Entonces, ahí es donde nosotros le pedimos al enfermo que tiene que poner a prueba toda su fe, ¿sí? La fe en Jesucristo, la fe en que Él nos va a salvar, la fe de que Él es nuestro Salvador, y entonces ahí tiene que recordar incluso todo su catecismo, todas los evangelios que haya escuchado en vida, y si no, pues nosotros les podemos ayudar un poco a recordar, por ejemplo, este, la frase de Jesucristo que dice que nadie va al Padre si no es por Él, y que Él es el camino, la verdad y la vida, y quien cree en Él no morirá. Y esto, pues a algunos enfermos le da mucha tranquilidad, y es donde nosotros, aparte de tanatólogos, tenemos que utilizar también nuestros conocimientos como católicos para poderles dar tranquilidad a los enfermos cuando ya están en la etapa final de su vida, y de esa manera los enfermos pues van a estar más tranquilos y van a encontrarse con el Señor de una manera pues menos triste, de menor terror,
¿sí? Porque lo peor que le puede pasar al ser humano es morir con miedo, ¿sí? Yo he visto a mucha gente morir con miedo cuando todavía no, cuando no piden ayuda o cuando no se les puede ya ayudar, y la verdad que es muy triste. Ahorita me acordé de cuando alguna gente piensa, y digo erróneamente, que según la cara que tengan las personas al morir es la forma en que se imagina la gente que le dolió, que sufrió. Este, a veces no debemos de guiarnos por la cara que tenemos al morir para decir, imaginar la gente, se imagina muchas historias, hasta inventan tantas cosas la gente, pero bueno, es normal por parte de la cultura equivocada que tenemos del proceso del morir. Pero recuerden que el ser humano al fallecer, este, el cuerpo se relaja y entra al enfriarse el cuerpo humano, al morir, empieza en una rigidez cadavérica que le llaman algunos forenses, y entonces la expresión de la cara cambia, el hecho de no cerrar los ojos, si los tiene los ojos hacia arriba. O sea, la imagen que pueda tener la gente al morir no tiene nada que ver con el sentimiento que tuvo en el último instante, porque muchos piensan, es que murió aterrorizado, según la expresión que tiene la cara, y no es así. No debemos de guiarnos por esa expresión, porque les digo que el cuerpo, con la rigidez al enfriarse el cuerpo humano, este, cambia la rigidez de la cara y todo el cuerpo. Entonces no debemos de confiarnos por esas historias que platica la gente. Y pues así como les explico ahorita, y así como espero les cambie algunas ideas erróneas que tenemos de la muerte, pues les pueda ayudar con estos temas que estamos platicando. Y a eso se dedica la tanatología, una ciencia para mí hermosa, agradable, como todas las ciencias, muy respetables también todas ellas, a las que se dedican los seres humanos, pero su servidor les recomienda que, aparte de las otras ciencias, de las otras disciplinas, de los otros conocimientos, pues también háganse un favor, estudien tanatología para que les ayude en su proceso de los duelos, de las pérdidas, que después vamos a ver con el avance de estos programas, que hay diferentes tipos de pérdidas, no solamente el perder un ser humano, el perder el trabajo, el cambiar de la adolescencia a la juventud, a la adultez, a la tercera edad. Son procesos de cambios que a veces también acarrean duelos y también acarrean depresión. Entonces, les pido de favor que nos acompañen en los siguientes programas, que vamos a tocar diferentes temas, y también vamos a contestar las preguntas y las inquietudes que nos manden a este programa. Con mucho gusto las vamos a atender en la brevedad posible, y les agradecemos pues que si nos regalan un like, se suscriben a nuestro programa para poder tener este, más estímulos de investigación, de temas interesantes que les puede gustar a todos ustedes. Y pues obviamente procuraremos hacer estos programas lo más atractivos, lo más agradables, y si se puede incluso hasta más divertidos. Como les decía, también la comedia forma parte de la tanatología, porque como les dije antes en el primer bloque, que los mexicanos nos reímos hasta de la muerte, porque es parte del nerviosismo, es parte de nuestra cultura, el de provocar, el miedo provoca hasta la risa en los mexicanos, para manera de tratar de hacerla más agradable, menos terrorífica el proceso del morir. Y estos temas, como les decía, les puede ayudar mucho a la gente. La verdad, no se imaginan las grandes ventajas que tienen si se ponen a estudiar y escuchar temas como los que estamos viendo en estos programas. Y si se pueden complementar con los libros que les dije, pues no, van a disfrutar más de estos temas, porque van a entender más claramente de lo que estamos platicando. Es importante de que quien se dedique a ser tanatólogo, pues debe de tener, como les dije, algunas características como la empatía y la paciencia con los enfermos. Y su papel es muy importante porque también, pues,
debe de tener las herramientas necesarias y profesionales para poder ayudar a los enfermos y y porque en ocasiones, si no les ayudas bien, si no haces un proceso adecuado en su ayuda, pues les puedes acarrear incluso a veces traumas psicológicos que después deben de corregir algunos profesionales como los psicólogos. Y la tanatología, fíjese, lo bonito de la tanatología, que es una ciencia auxiliar de la psicología, son como primas hermanas, en donde se acompañan y se complementan perfectamente. Este, Nada más que los psicólogos, pues su área especial son los problemas emocionales en general, y la tanatología se dedica exclusivamente al aspecto de las pérdidas y todo lo relacionado con los duelos y las pérdidas de los seres humanos, de nuestros seres queridos. Es una especialidad en, en esta área, y de alguna manera en los tanatólogos en donde ayudamos es acomodar las emociones respecto a las pérdidas y respecto al sentimiento que tienen las personas cuando tienen la cercanía de la muerte, que tienen miedo de morir. Nosotros les ayudamos a transitar por ese momento de una manera más tranquila, menos triste, menos terrorífica, y pues de alguna manera también les explicamos y les corregimos algunas ideas equivocadas que tienen sobre el proceso del morir, como ya les dije anteriormente, que la gente piensa que el morir duele. En este programa también vamos a ayudarles mucho a, a ver algunos temas, por ejemplo, de que la gente, ¿cómo podemos darle la noticia a un familiar de cuando ya falleció su ser querido? Y por ejemplo, yo les decía, e incluso lo menciono en mi libro, de que los médicos, a ustedes, a algunos les ha tocado a lo mejor que les han dado la noticia, o la enfermera o el médico, de cuando fallece un ser querido, y pues obviamente a veces ellos, no porque lo hagan con mala intención, sino simplemente porque pues tienen tanto trabajo, o la verdad quisiera yo pensar que pues no saben, no han, no les han enseñado cómo dar esa noticia tan desagradable de una manera más tranquila, menos agresiva. Y pues ellos simplemente a veces te dicen, oiga, el familiar de fulanito de tal, vengo a decirle que ya falleció. Las personas, imagínense ustedes, cuando les dan esa noticia, pues les duele muchísimo. Ellos esperaban que su familiar se salvara, tenían una pequeña esperanza de que se recuperara de su enfermedad. Y entonces, en este programa les vamos a decir cómo se puede, cómo puedes darle la noticia de una manera menos agresiva, menos dolorosa. Y pues, si ustedes me lo permiten, me voy a adelantar con este punto para que el día de hoy aprendan otra técnica, incluso aquellos que trabajan, aquellos trabajadores de la salud que son los doctores, enfermeras, paramédicos. ¿Cómo puedes darle la noticia a un familiar de que ya falleció su ser querido? Miren, yo a veces recomiendo, si pueden darle la noticia, entre menos palabras utilices, mucho mejor. Yo a veces le recomiendo que incluso a veces simplemente con que preguntes, el familiar de fulanito de tal, pues fíjese que hicimos todo lo posible. El momento en que le empiezas a decir, hicimos todo lo posible, el familiar ya se empieza en su mente a dar la idea de que no se salvó. Pero si ustedes vean, estas palabras son muy distintas. No es lo mismo decirle, su familiar falleció, a decirle, hicimos todo lo posible. ¿Esto qué significa? Que al decirle, hicimos todo lo posible, quiere decir que su familiar estuvo asistido por un profesional, que estuvo posiblemente hasta tranquilo, que no sufrió en el último momento, pero ya en la mente del familiar ya se está haciendo la idea que su ser querido no se salvó. Pero si se fijan ustedes, esa palabra de ya falleció para ese familiar pues es un detonante de tristeza, de desesperación, de incluso hasta de coraje. ¿Por qué? Porque no hicieron todo lo posible por salvarlo. Pero el hecho de que si el médico ya se está justificando y le está diciendo
o el paramédico, o el enfermero, o enfermera, ya le está diciendo, hicimos todo lo posible, ya no necesita decir las otras palabras. Desde ese momento casi les aseguro que el familiar va a empezar a llorar de la tristeza porque ya le estás avisando el desenlace de lo que sucedió. Y entonces, incluso yo a veces hasta les recomiendo que puedes dar la noticia sin ninguna palabra, simplemente con abrazar al familiar de fulanito, el familiar de fulanito de tal, te le acercas, le das un abrazo sin decir ninguna palabra y con eso ya le estás diciendo que su familiar falleció. Y entonces ese abrazo, que además va a ser como un abrazo de acompañamiento, un abrazo de no estás solo, un abrazo de consuelo, de aquí está el hombro para que vengas, llores la tristeza de tu familiar y que se sostenga con el paramédico, con el doctor en sus brazos. La verdad que es la manera más amorosa, más agradable, pues dentro de lo triste, una, una, un abrazo de consuelo lo más agradable posible para esa noticia tan desagradable y triste. Pues con esto, si me lo permiten, terminamos por este programa, sin antes pues recordarles que nos acompañen, nos visiten en nuestras redes sociales, nos sigan con en estos programas que estamos haciendo y pues toda la programación que tiene Laudato Dem Radio, que no solamente pues es de su servidor, somos varios compañeros en diferentes disciplinas con temas muy interesantes que ustedes pues ya estarán viéndolos en estos días, en estas, si sintonizan nuestra página y si sintonizan Seno FM en, en, en sus descargas de su aplicación y de su teléfono. Y pues espero contar con su atención para el siguiente programa y quiero despedirme con esta frase que si la pueden reflexionar en su interior, a mí me gusta mucho porque significa mucho. Vivo el presente como si fuera el último día. Muchas gracias y hasta la próxima.